Hola a todos, bienvenidos a las revisiones de enfermedades infecciosas en pediatría. En el día de hoy, la doctora Ana Carolina Parada, quien es residente de segundo año de pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali, nos va a hablar acerca de infecciones intraabdominales en pediatría. Muchísimas gracias, doctora Parada, y bienvenida. Muchas gracias, doctor. Entonces, para hablar sobre las infecciones intraabdominales en nuestra población pediátrica, vamos a tener primero que definirla. Entonces, la definición que vamos a tener para estas va a ser básicamente un conjunto diverso de enfermedades que pueden localizarse de forma intra o retroperitoneal, que casi siempre va a deberse a una perforación o inflamación de la pared intestinal y que generalmente va a estar generándose esa infección a partir de la flora gastrointestinal, pero cada uno pues va a tener sus componentes, como ya ahorita vamos a poderlo ver. En cuanto a la clasificación que vamos a poder hacer para estas infecciones, vamos a tener entonces las no complicadas y las complicadas, en donde las no complicadas van a ser inflamaciones intramurales del tracto gastrointestinal que van a ser limitadas al órgano o al tejido donde se esté originando esa infección y que no van a tener una alteración anatómica que esté asociada a este proceso. Mientras que la complicada va a tener una extensión más allá del órgano fuente donde se está generando la infección de forma primaria, van a causar una inflamación peritoneal y van a asociarse con procesos que pueden ser localizados como los abscesos cuando se logra esa contención, por así decirlo, o difusos cuando ya se genera una peritonitis que va a dividirse en peritonitis primaria, secundaria o terciaria, como ya posteriormente vamos a ver. Otra división que podemos tener para estas infecciones van a ser las adquiridas en la comunidad y las que estén asociadas con los cuidados en salud. Entonces, la adquirida en la comunidad es básicamente esa infección que tenemos cuando el paciente ingresa en el hospital y que se va a manifestar dentro de esas primeras 48 horas de haberse dado pues el ingreso a la atención hospitalaria. Mientras que los asociados a la atención de los cuidados en salud, vamos a tener que están ausentes en el ingreso, que generalmente el paciente está por otra causa diferente y que se comienza a manifestar esa infección después de 48 horas de estar pues, en el área hospitalaria. Estos generalmente van a presentarse en pacientes que son posoperatorios por alguna otra causa, como ahorita lo mencionábamos. Hay algo sobre la epidemiología que hemos podido tener o el aislamiento microbiano que podemos tener aquí en Colombia. Este es un estudio que se hizo en Bogotá, fue publicado en el 2019, en donde lo que buscaban o lo que querían era establecer primero cuáles eran esas patologías de abdomen agudo en niños y que podían generar infecciones intraabdominales que eran más frecuentes en esta población. Y lo segundo era poder tener el aislamiento de los gérmenes más frecuentes y el patrón de susceptibilidad antimicrobiana que ellos tuvieran. Entonces, en este estudio lo que se encontró es que, así como a nivel mundial, pues definitivamente la apendicitis va a ser la causa más frecuente tanto de abdomen agudo como de generación de infecciones intraabdominales, como lo podemos ver en la gráfica de arriba, que casi todas las patologías y las complicaciones que se generan son a partir de un cuadro de apendicitis, como lo podemos ver acá arriba. Y en la parte de abajo lo que encontramos es el aislamiento microbiológico que se tuvo, en donde podemos ver una mayor prevalencia por la etiología, por el germen Escherichia coli, como lo es a nivel mundial, pues en la mayoría de las patologías o infecciones intraabdominales, seguido de microorganismos como Streptococcus, Enterococcus, Pseudomonas y Klebsiella. Respecto a lo que mencionaba también de este estudio que nos mostraban un patrón de sensibilidad que se podía extrapolar a algunas estancias pues hospitalarias, pero que son pues que deben ser individualizadas en realidad por cada institución en la que nos situemos. En esta lo que encontraron era que todos esos microorganismos que se aislaron en estos pacientes fueron el 100% sensibles a micacina y alrededor entre un 80 y un 90% eran sensibles a meropenem, a ciprofloxacina, a ceftazidime y a cefepime. Y algo muy importante es que en estos pacientes los microorganismos gram negativos tuvieron, si bien no es una resistencia muy alta, se tuvo sí una resistencia más importante que para todos los otros antimicrobianos, ampicilina sulbactam de menos de un 25% en estos gérmenes aislados en estos pacientes. Si bien pues vamos a hablar de las infecciones intraabdominales, que son las que más frecuente escuchamos, como peritonitis, que era lo que ahorita estábamos mencionando, o los abscesos, hay unas patologías primarias que son de las que van a derivar en su mayoría todas estas infecciones más grandes, como ya inicialmente pues lo habíamos mencionado.
Como ya lo decíamos, entonces la más importante o la más frecuente en pediatría va a ser apendicitis. Respecto a la apendicitis, entonces vamos a tener que es una inflamación e infección del apéndice por causa de una obstrucción en la luz apendicular. Vamos a tener que, como lo mencionamos, es la condición quirúrgica aguda más común en pediatría, encontrándose con una incidencia de 1 a 6 casos por cada 10.000 niños en el año, entre la edad de 1 y 4 años, y ya entre los 4 y los 14 años, entre 19 y 28 casos por cada 10.000 niños en el año. Algo muy rápido, digamos, sobre lo que pasa en esta patología es que hay una oclusión de la luz apendicular. Secundario a esto va a haber una alteración en el drenaje, una acumulación de moco y un aumento de la presión intraluminal en este órgano. Secundario a esto, con esa estasis intraluminal que se genera, va a haber una predisposición a que haya una proliferación bacteriana. Hay distensión de las paredes que va a estimular los nervios que van a generarnos un dolor visceral, que va a ser la sensación del dolor difuso que vamos a tener inicialmente en estos pacientes, en especial pues los que ya no lo pueden referir, que serían los niños mayores. Secundario a esto va a haber un aumento o una continuación pues, de ese aumento de presión intraluminal, aumento de la presión venosa, oclusión de los capilares y las vénulas, generando una isquemia ya de la mucosa secundaria a toda esta presión que se está generando en este órgano. Ahí hay una infección que va a irse hacia la serosa y hacia el peritoneo parietal, y cuando ya se da un aumento muy importante de esa presión intraluminal y de la presión arteriolar, vamos a tener áreas que van a comenzar a generar anoxia con infartos y con necrosis, y secundario a esto, generación pues, de perforación y los síntomas sistémicos que podemos tener en estos pacientes. Entonces, estos son los estadios, a muy grandes rasgos. Los que vamos a tener van a ser, pues primero está la apéndice, que sería normal. Estos van a ser los aspectos en los que un cirujano va a poder encontrar el apéndice. Digamos que dentro de los más importantes dentro de nuestro contexto de infecciones intraabdominales van a ser primero las necróticas, las que se encuentran en un estadio necrótico, y las de estadio de perforación, que serían las últimas dos, en donde vamos a tener que en los niños esa probabilidad de perforación va a darse dependiendo de la edad. La perforación en recién nacidos va a ser cerca de un 80 o un 90% la probabilidad. En los menores de 5 años va a haber una probabilidad de perforación entre un 50 a un 100%, entre los 5 y los 12 años entre un 11 y un 32%, y en los mayores de 12 años entre un 10 a un 20%. Esto probablemente pues podría obedecer a que, como vamos a ver, los niños mayores van a podernos referir un poco mejor ese cuadro, un poco mejor esa sintomatología que están presentando. En general, estas infecciones van a ser polimicrobianas. Los gérmenes más comúnmente aislados van a ser Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacterias, Streptococcus y Enterococcus. Las manifestaciones clínicas, como si bien pues ahorita ya lo estábamos mencionando, van a ser un poco más específicas a medida que avanza la edad. Vamos a tener que en los neonatos y menores de 5 años van a ser unos cuadros un poco más difusos, en los que puede haber distensión abdominal, puede o no verse un signo claro pues de irritación peritoneal en estos pacientes, presentan fiebre, en ocasiones ya pueden presentarse con cuadros sépticos, distrés respiratorio y letargia y alteraciones pues ya de la condición neurológica cuando es un proceso séptico, pero ya en los mayores de 5 años y hacia los pacientes adolescentes son los que más nos van a poder referir adecuadamente el cuadro. Entonces, en ellos lo que principalmente vamos a ver es que entre las 24 y las 36 horas de evolución vamos a poder tener inapetencia, dolor periumbilical o difuso, que va a migrar posteriormente a fosa ilíaca derecha, con presencia de náuseas o de emesis, y una temperatura que puede estar pues en rangos de fiebre. Después de las 36 horas ya podemos encontrar el dolor que ha migrado hacia la localización de la fosa ilíaca derecha, el flanco derecho, con dolor que puede estar también en hipogastrio, o un dolor que puede estar generalizado en caso en que se haya generado una complicación como peritonitis, con presencia de fiebre, defensa abdominal y los signos de irritación peritoneal que nos pueden sugerir esto, además del compromiso general. Esos signos, digamos, para mencionarlos, los más frecuentes que podemos tener son el signo de Blomberg, que va a ser el dolor al retiro, pues de la presión que se estaba generando en la fosa ilíaca derecha, signo de Robson, que va a ser el dolor en la fosa ilíaca derecha al palpar la fosa ilíaca izquierda, signo del obturador, que sería el dolor en la fosa ilíaca derecha cuando se hace una flexión y rotación interna de la cadera derecha, y signo del psoas, que va a ser cuando hay dolor en la extensión de la cadera derecha. En cuanto al diagnóstico de esta patología, entonces vamos a tener que netamente o en su mayoría va a ser clínico cuando el cuadro es muy florido. Sin embargo, hay casos en los que no va a ser tan claro y que podemos recurrir a pues otros procesos como sería la imagenología y los laboratorios. Entonces, en cuanto a la imagenología,
El que tenemos más a la mano y el más comúnmente pues utilizado podría ser la ecografía de abdomen, que nos permitiría esclarecer si no es otra causa o otro diagnóstico diferencial el que lo esté presentando, o en los pacientes en que sospechamos que sea una apendicitis complicada o con formación de absceso, que serían los pacientes principalmente que duran más de 3 días con el dolor, que persiste siendo intenso, que hay leucocitosis marcada y que hay persistencia de fiebre, en ellos podríamos realizar una tomografía de abdomen para descartar estas complicaciones secundarias a la patología. Y en cuanto al tratamiento, entonces, de esta patología, vamos a tener que en la apendicitis no complicada, hay algunos esquemas que nos muestran que se podría utilizar previo al procedimiento quirúrgico de apendicectomía laparoscópica o abierta, que sería en realidad pues el tratamiento definitivo de este. Vamos a tener que bien sea 30 a 60 minutos antes de la cirugía o en el momento del diagnóstico, más otra dosis de 30 a 60 minutos antes de la cirugía, podríamos utilizar clindamicina con amikacina, o metronidazol, o ceftriaxona, o uno que se utiliza muy comúnmente que sería ampicilina sulbactam, de acuerdo siempre a los patrones de sensibilidad que se tengan en las instituciones. Y en la apendicitis complicada, dependiendo de la complicación que tengamos, en general la duración va a ir de 7 a 10 días este tratamiento antimicrobiano, y la apendicectomía ya va a ser diferida aproximadamente unos 2 meses después de que se haya terminado ese tratamiento antibiótico. Entonces, que va a ser una enfermedad inflamatoria del páncreas exocrino, que esta va a ser causada por la liberación intersticial, por la activación y por la autodigestión pues, de la glándula por sus propias enzimas. Aquí vamos a tener que su presentación es de 1 por cada 10.000 niños por año, y si bien hay muchas causas que nos pueden desencadenar esta patología, como las medicamentosas, traumáticas, que serían también muy frecuentes, hay unas muy importantes que van a ser las causas infecciosas. Es importante saber que esta patología puede desencadenarse casi que por cualquier tipo de virus. Los más comúnmente descritos serían virus Coxsackie, enterovirus, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis A, sarampión, rubéola, influenza, además pacientes con infección pues, por VIH, y causas ya que podrían ser bacterianas o parasitarias, como son Escherichia coli, Mycoplasma pneumoniae y Ascaris lumbricoides. En cuanto al cuadro de estos pacientes, así como en todas las patologías abdominales, en realidad los más pequeños son los que nos van a dar un cuadro un poco más difuso, mientras que los más grandecitos son los que nos van a poder pues, dar un cuadro un poco más sugestivo de la patología. Generalmente lo que vamos a tener en estos pacientes, entonces va a ser un dolor que es localizado en el epigastrio, que es continuo, que es irradiado a la región dorsal. Generalmente ellos tienden a adoptar esta posición mahometana, que es la que vemos en la parte inferior izquierda. Este dolor, como lo estábamos mencionando, va a tener un inicio abrupto y un incremento de la severidad al pasar del tiempo, y asociado a esto suelen presentarse con distensión abdominal y con anorexia. Esa anorexia generalmente va a presentarse porque en ellos, al tener la ingesta de alimentos, va a exacerbarse el dolor y van a generar también episodios de mesis. Entonces, digamos que, por decirlo así, prefieren no comer. Además de esto, pueden presentar signos como ascitis, ictericia, en situaciones más graves, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, pues signos de choque. Y en las patologías ya, digamos que en un estadio más grave, vamos a poder tener la presencia de signo de Gray-Turner, que serían las equimosis en los flancos, y signo de Colen, que serían las equimosis en la región periumbilical. En cuanto a su diagnóstico, vamos a apoyarnos, además de la clínica, con la elevación de las enzimas hepáticas. Entonces, la que va a tener una mayor sensibilidad y especificidad, que es aproximadamente cercana al 100 y 80%, va a ser la lipasa. Esta lipasa va a elevarse hasta las 4 o 8 horas después de que se haya generado la injuria, con un pico pues, de elevación entre las 24 y 30 horas, y que va a permanecer elevada aproximadamente entre 4 y 7 días. Amilasa también puede aumentarse y va a comenzar a aumentarse entre las 2 y 12 horas posterior a la injuria. Como vemos, pues va a comenzarse a aumentar antes que la lipasa. Y adicional a esto podemos tomar pues muestras para transaminasas, bilirrubinas y hemograma, que va a ser muy importante aquí para definir una pancreatitis aguda, que se cumplan 2 de los siguientes criterios, que serían el dolor abdominal que sea compatible, que es el que acabamos de describir con el paciente, enzimas hepáticas con elevación 3 veces mayor a los valores normales que se tengan pues para estos exámenes, y que hayan imágenes posiblemente pues compatibles con el diagnóstico. Entonces, en las fases iniciales, digamos que lo que tratamos es de dar un diagnóstico que sea más clínico. No se indica, digamos que de rutina inicialmente, tomar imágenes que nos estén indicando la patología.
Sin embargo, pues podemos utilizar, si se requiere, el uso de ecografía, principalmente por su poca invasividad, por su poca irradiación, pero digamos que el método de elección para descartar complicaciones principalmente de esta patología va a ser la tomografía contrastada de alta definición. Es importante que si bien en adultos existen muchas escalas, tanto clínicas como radiológicas para esta patología, en niños no ha habido una validación de estas escalas, al igual que en apendicitis, para la utilización pues, de las mismas escalas de los adultos en estos pacientes pediátricos. El tratamiento, digamos que el tratamiento en pancreatitis va a ser mucho, en especial de soporte y de la parte nutricional. Sin embargo, pues digamos que enfocándonos en esta parte del tratamiento antimicrobiano, no se recomienda hacer de rutina ni una profilaxis ni un tratamiento antimicrobiano en todos los pacientes con pancreatitis. Lo que se recomienda es que ese tratamiento antimicrobiano sea dado solo en pacientes que tengan necrosis pancreática con demostración o sospecha de infección, que principalmente van a ser esos pacientes con necrosis pancreática demostrada por imagen en un mal estado general y que no estén mejorando con el manejo que se les está suministrando. Aquí es importante entonces incluir en el tratamiento antimicrobiano estos componentes que logren atravesar esos tejidos necróticos y que lleguen pues hacia el lugar de la infección, que serían principalmente los carbapenémicos, las quinolonas y el metronidazol. Principalmente mencionaban de elección el uso de los carbapenémicos inicialmente. En cuanto a los abscesos de vísceras intraabdominales, hay dos muy importantes que vamos a tener, que van a ser el absceso hepático y el absceso esplénico, siendo el primero pues el más frecuente. Entonces, en cuanto al absceso hepático, vamos a tener que en Estados Unidos se ha indicado una incidencia de 25 casos por cada 100.000 admisiones en pediatría en el año. La etiología puede ser piógena, que va a ser la más frecuente, va a representar un 80%, y de estos polimicrobiana va a representar hasta un 64%. También puede ser de causa amebiana o puede ser de causa mixta. La mortalidad va a representar hasta un 14% en estos pacientes, pero en los que ingresan a UCI, principalmente pues por el compromiso que van a tener, esta mortalidad puede elevarse hasta un 28% de estos pacientes. En cuanto al mecanismo de entrada aquí, va a ser vía biliar o vía hemática o por extensión directa de focos contiguos. La mayoría van a estarse localizando en el lóbulo derecho y se pueden clasificar tanto por esa localización como por la cantidad que tenga pues, de abscesos a nivel hepático, que pueden ser únicos o múltiples. En cuanto al origen parasitario de estos abscesos hepáticos, lo más común es que se presenten de etiología pues, por entamoeba histolítica. Y en cuanto a los abscesos de origen piógeno, lo más frecuente, sin descartar otras causas como las que están más abajo, vamos a tener la presencia de Escherichia coli, Streptococcus y de Klebsiella. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues en realidad van a ser muy variables. Digamos que dentro de lo que más se menciona en la literatura de presentación en estos pacientes va a ser la presencia de fiebre, que se reporta hasta en un 95% de los pacientes. Asociado a esto, lo segundo más frecuente sería el dolor abdominal, que va a estar localizado pues en el cuadrante superior derecho, generando pues esa hipersensibilidad en esta región, asociado en muchas ocasiones pues a hepatomegalia. Esto lo mencionan hasta en un 42%, presencia de ictericia, y algo muy importante es que por contigüidad y dependiendo de la localización del absceso y del tamaño también del absceso, puede generarse algo de irritación pleural y generar derrame pleural de ese mismo lado en que se encuentre pues el absceso, que sería en el lado derecho. En cuanto al diagnóstico, pues puede darse un diagnóstico imagenológico que va a ser bien sea por ecografía, por tomografía, por resonancia. Lo primero siempre, que es lo que más vamos a tener a la mano y el menos invasivo y el menos irradiación nos va a generar, que va a ser la ecografía, va a permitirnos hacer una identificación de ese absceso, que va a permitirnos ver un realce acústico con la pared del absceso, pues la identificación de la pared del absceso, pues va a tener un halo periférico con tabiques posiblemente y con detritus internos. Otra cosa muy importante es que vamos a tener la posibilidad, mientras que haya pues la disponibilidad, de hacer tomografía de abdomen o de resonancia magnética para definir anatómicamente dónde están esos abscesos o ese absceso, la cantidad precisamente también pues para poderla definir. Y algo muy importante es también en cuanto a los tres métodos imagenológicos, tener la posibilidad, que como ahorita vamos a ver, una parte muy importante del tratamiento, una muy importante va a ser el drenaje de la lesión,
y en su mayoría se da la opción de que se pueda hacer un drenaje guiado por imágenes. Entonces, estos también van a darnos una ayuda tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. También en cuanto al diagnóstico tenemos pues los métodos, los laboratorios, en donde podemos encontrar en estos pacientes leucocitosis con predominio neutrófilo, con elevación de los reactantes de fase aguda, posible elevación de fosfatasa alcalina y transaminasas. Es importante saber que los cultivos de la secreción de estos abscesos se pueden obtener mediante aspiración percutánea guiada por imagen, si está bien localizado y pues ayudado por lo que ahorita ya estábamos viendo, o un abordaje quirúrgico. Estos cultivos de los abscesos van a ser positivos hasta en un 90% y la toma de hemocultivos va a darnos una positividad hasta en un 69% de estos pacientes. En cuanto al tratamiento, entonces, como ahorita ya lo mencionaba, una parte esencial va a ser el drenaje de las lesiones, en el que vamos a tener que, de acuerdo a esas características del absceso o los abscesos hepáticos, vamos a poder generar una posibilidad para el drenaje. Entonces, en los abscesos que son uniloculares, únicos y con diámetros menores de 5 centímetros, hay dos opciones, o pues tres, mejor dicho. La primera es realizar el drenaje percutáneo con colocación de catéter. La otra es aspiración con aguja. Y la otra es que en conjunto por la parte tratante de este paciente, que sería el que decidiría esto, sería entre cirugía pediátrica y radiología intervencionista, pueden considerar que cuando el absceso sea muy pequeño, tenga muy bajo volumen, no se realice pues el drenaje de la lesión. El otro serían los uniloculares, únicos y con un diámetro mayor de 5 centímetros, que se haría un drenaje percutáneo con colocación de catéter, y los múltiples o multiloculados, en los que se consideraría ya un drenaje quirúrgico, bien sea abierto o laparoscópico, o en algunos casos pues en que se pueda hacer y que se decida hacer un drenaje percutáneo. Hay algo muy importante y es que la indicación que sí se establece para el drenaje quirúrgico va a ser un paciente al que ya se le realizó un drenaje percutáneo, que tiene una respuesta inadecuada después de haber hecho después de 7 días de haberlo hecho, o en el que al hacer el drenaje percutáneo tenían un contenido muy viscoso y terminó ocluyendo el catéter. Y en cuanto al manejo con antimicrobianos, y muy importante esta parte porque estos van a ser prácticamente los esquemas que vamos a utilizar para la mayoría de nuestras infecciones intraabdominales, van a ser entonces de elección el uso de cefalosporinas de tercera o de cuarta generación asociados con metronidazol, en el que podríamos utilizar entonces ceftriaxona o cefepima asociado con el metronidazol, o betalactámicos con inhibidor de betalactamasas, principalmente piperacilina tazobactam, asociados con metronidazol. Las alternativas que vamos a poder tener son las fluoroquinolonas asociadas con metronidazol, teniendo en cuenta que el uso de levofloxacina se haría en niños por encima de los 12 años. Y la otra opción que vamos a poder tener va a ser el uso de carbapenémicos, que no van a necesitar estar en conjunto con metronidazol. Aquí podríamos utilizar meropenem, ertapenem o imipenem, que nos estarían generando también un cubrimiento contra la opción que también sería la más común, como lo mencionamos, que sería entamoeba. La duración de este tratamiento va a ser de 4 a 6 semanas, dependiendo de la evolución del paciente. Vamos a tener entonces que cuando un paciente se le hace el drenaje inicial y tiene una buena respuesta posterior, el tratamiento parenteral que se indica es de 2 a 3 semanas. Mientras que en un paciente que tiene un drenaje incompleto o en el que no se realiza drenaje, sería un tratamiento de 4 a 6 semanas de forma parenteral. En cuanto al seguimiento, en realidad a estos pacientes se les va a hacer un seguimiento con imágenes cuando los síntomas clínicos persisten o si el drenaje no avanza pues de una forma adecuada como se esperaba, por ejemplo, que siga incrementando pues la lesión después del tratamiento y después del drenaje. Y algo muy importante que se debe saber es que primero va a haber una mejoría clínica y ya posteriormente vamos a pasar a ver la mejoría en imágenes. En cuanto al absceso esplénico, vamos a tener que este sí va a ser en realidad muy infrecuente, va a encontrarse hasta en un 0.7% en autopsias principalmente. El principal factor que va a predisponernos a este va a ser la inmunosupresión y un caso muy importante dentro de este grupo de infecciones intraabdominales van a ser los pacientes con anemia de células falciformes. Estos entonces van a ser secundarios a bacteremia de otro proceso infeccioso o por extensión de foco contiguo y que puede ser único o múltiple. Los principales van a ser los únicos, que van a representar casi un 70%, y el resto que representarían los múltiples. Aquí la etiología más común va a ser Streptococcus y Escherichia coli, seguido ya de Staphylococcus aureus, de Salmonella, que se vería principalmente relacionada en esos pacientes con anemia de células falciformes, presencia también de Klebsiella pneumoniae y presencia de hongos como Cándida y Aspergillus.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues van a ser muy similares en su mayoría a las que previamente habíamos visto en los abscesos hepáticos. Tenemos fiebre, dolor abdominal, escalofrío, síntomas constitucionales. Aquí puede haber entonces esplenomegalia asociada e incluso podemos ver hepatomegalia también asociada. Hay un signo que describían aquí, que es el signo de Kerr, que va a ser principalmente asociado pues en los niños más grandecitos y hacia los adolescentes, que va a ser que cuando ese absceso logra una irritación pues del nervio frénico, va a generar ese dolor referido hacia el hombro izquierdo, pues como lo mencionamos. En cuanto a imagenología, tenemos la misma disponibilidad pues, de imágenes, ecografía, tomografía y resonancia, teniendo una de las, digamos, en las que más posiblemente vamos a poder encontrar estos hallazgos, va a ser pues en la tomografía. El diagnóstico microbiológico, así como en el anterior, va a ser de un cultivo del absceso, haciéndolo por aspiración percutánea guiada por imagen o por un abordaje quirúrgico, dependiendo pues, de la extensión y del tamaño de la lesión. Los hemocultivos en estos pacientes, como mencionamos, en su mayoría, pues la vía de entrada aquí va a ser hematógena, entonces los hemocultivos van a ser positivos hasta en un 70%. Y en cuanto al tratamiento, la parte pues, antimicrobiana va a ser similar a la que hablábamos previamente, pero algo muy importante aquí es que esos pacientes dependen mucho de que se les haga más que cualquiera, más que se les haga el drenaje percutáneo cuando es un absceso unilocular o bilocular con una pared que sea delgada y sin tabiques internos y líquido contenido pues en esa zona, pero en los pacientes en que esto falla o que no se puede hacer este drenaje percutáneo deben irse de esplenectomía. En cuanto a la peritonitis, vamos a tener entonces que esta puede responder a irritación química, a necrosis local con contusión directa o a invasión bacteriana. Aquí vamos a tener una división en primarias, secundarias o terciarias, dependiendo de, principalmente pues como del mecanismo en el que se estén generando. Las primarias van a ser principalmente monomicrobianas, no se va a evidenciar un foco infeccioso intraabdominal. Las secundarias van a ser polimicrobianas, generalmente sí van a tener un origen intraabdominal claro, y las terciarias van a ser las peritonitis que son persistentes y recurrentes de cualquiera de las dos clases anteriores, y digamos que están teniendo, por decirlo así, como una refractariedad al manejo que se les esté generando a las anteriores. Entonces, en cuanto a la peritonitis primaria, vamos a tener que puede ser bacteriana espontánea, tuberculosa o la asociada a diálisis peritoneal. Entonces, en cuanto a la bacteriana espontánea, vamos a tener que son niños que tienen ascitis secundaria, bien sea hepatopatía crónica o niños con síndrome nefrótico, que serían de los más frecuentes en nuestro contexto. También puede presentarse en muy pocas ocasiones en niños sanos, también asociada a infecciones respiratorias, periodontales genitourinarias y procedimientos invasivos que no nos estén generando una alteración anatómica en el órgano. El origen, entonces, principalmente, como su mecanismo va a ser la translocación bacteriana, el origen principalmente va a ser la flora intestinal que tenga el paciente. La etiología, entonces, va a ser monomicrobiana, como lo mencionamos, hasta en un 92%. Van a predominar aquí los gram negativos entéricos, como Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, que van a representarse hasta en un 70%. Y los gram positivos, sobre todo Streptococcus viridans, que van a estar en un 25%. Aquí en los que son adquiridos en la comunidad, pues vamos a tener tanto los gram negativos entéricos como los cocos gram positivos como Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Y en las asociadas a los cuidados en salud toman aún más importancia pues los cocos gram positivos como Enterococcus y Staphylococcus y bacilos gram negativos no entéricos como Pseudomonas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener unas manifestaciones en realidad muy similares en los tres tipos de peritonitis. Vamos a tener aquí la presencia de fiebre, dolor abdominal difuso, puede presentarse con diarrea o con hilio paralítico, con signos de irritación peritoneal que no siempre va a presentarse, y es importante saber que van a ser asintomáticos hasta un 10 a 13%, incluso mencionan un porcentaje más alto de estos pacientes. En los niños mencionan que es muy importante tener en cuenta el cuadro de fiebre asociado a dolor abdominal, que se sigue de distensión abdominal, emesis y diarrea. En cuanto al diagnóstico microbiológico que se va a tener en estos pacientes, va a ser entonces de muestras del líquido que es recogido, bien sea por paracentesis o por métodos pues, quirúrgicos. Vamos a tener que en el análisis de este líquido acítico se va a hacer una diferenciación aquí. Cuando el paciente tiene pues va a tener unos polimorfonucleares mayores de 250 por milímetro cúbico, y además de esto puede tener un cultivo que va a ser positivo o va a ser negativo. Se recomienda además que en estos pacientes se realice hemocultivo
y urocultivo, que van a ser positivos hasta en más de un 50%, y métodos moleculares, haciendo como la salvedad aquí, que mencionaban que aquí lo más específico y digamos que el gold estándar, así como en todos, pues va a ser los cultivos, los que nos van a dar principalmente pues ese diagnóstico claro con la diferenciación pues microbiana de estos pacientes. En cuanto al tratamiento, va a ser dependiendo de si es adquirida en la comunidad o asociada a la atención en salud. La que es adquirida en la comunidad, la indicación es que se realice con una cefalosporina de tercera e incluso de cuarta generación, y los asociados a la atención en salud con el uso de piperacilina, tazobactam o carbapenémicos asociados a vancomicina, por la importancia que toman en este punto, como lo habíamos mencionado ahorita, microorganismos gram positivos como Staphylococcus aureus. La duración de este tratamiento va a estar entre 5 y 7 días. En cuanto a la peritonitis tuberculosa, vamos a tener que es más infrecuente, ella va a representar hasta un 3% de todas las formas de tuberculosis que se puedan generar. Los principales factores de riesgo van a ser pacientes que estén en diálisis peritoneal, pacientes con VIH, con algún tipo de inmunosupresión por tratamientos o pues adquiridas pues por infecciones como VIH, como lo mencionamos, y diabetes. La mayoría van a darse entonces por reactivaciones de algún foco que esté latente, producido pues por diseminación ya posterior a partir del foco primario pulmonar. Y el germen que más comúnmente se va a aislar aquí va a ser Mycobacterium tuberculosis. Las manifestaciones clínicas van a ser un poco más insidiosas en este cuadro. Este proceso va a ser más subagudo, en donde va a haber ascitis hasta en un 90% de estos pacientes, fiebre, pérdida de peso y dolor abdominal difuso. El diagnóstico microbiológico pues va a hacerse también mediante recogida de esa muestra, va a hacerse en esta muestra vaciloscopia, que va a ser positiva más o menos hasta en un 25% de estos pacientes. El cultivo puede ser positivo hasta en un 92%, puede hacerse también detección molecular, y otra cosa muy importante es que se puede hacer biopsia peritoneal, que es una de las formas, digamos, en las que mayor posibilidad pues diagnóstica pronta vamos a tener. El tratamiento no va a diferir del tratamiento que haríamos en un paciente con una tuberculosis pulmonar activa. Entonces, aquí va a darse el tetraconjugado más etambutol. Vamos a dar entonces el mismo esquema que daríamos en los pacientes que previamente mencioné, en donde vamos a dar una fase intensiva de 56 dosis de acuerdo al peso del paciente, de lunes a sábado, y posteriormente la fase de continuación, que serían 112 dosis, que sería diaria, que es lo que está pues descrito dentro de nuestro protocolo en el Ministerio de Salud de ahorita del 2020, que va a darse también de forma diaria, entonces, de lunes a sábado, esas 112 dosis. La peritonitis asociada a diálisis peritoneal es algo que en realidad pues toma mucha importancia por la cantidad de pacientes que en realidad nosotros tenemos en este momento asociados pues a estos procedimientos. Entonces vamos a tener que esa peritonitis asociada a diálisis peritoneal en los niños se va a contar principalmente por el número de episodios que puedan hacer en un tiempo determinado. Entonces se planteaba que en los niños se presentaba aproximadamente un episodio cada 17.8 meses, y mencionaban que ya en los mayores de 12 años podía presentarse un episodio cada aproximadamente 20 meses. Los mecanismos de adquisición aquí pueden ser intraluminales, periluminales, transmurales o hematógenos. Entonces hay una cosa muy importante, y es que en un paciente que tenga clínica clara o no, pero en el que se esté presentando un efluente de líquido peritoneal que sea turbio, debe considerarse el diagnóstico de peritonitis asociada pues a esta diálisis peritoneal. Lo que vamos a poder encontrar entonces en este líquido, ya haciendo el análisis del líquido, va a ser un recuento de células por encima de 100 por milímetro cúbico, y al menos el 50% de estas células van a ser estos glóbulos blancos, van a ser polimorfonucleares. Debe hacerse un cultivo de esa muestra y podrían hacerse pruebas moleculares en estos pacientes. Hay algo muy importante para el tratamiento de estas infecciones, y es que la vía de elección para estas infecciones van a ser las instilaciones intraperitoneales, a menos de que el paciente tenga una indicación de un retiro inmediato o un retiro pues muy pronto del catéter peritoneal, como lo serían las infecciones fúngicas, como ahorita lo vamos a ver. Estos son los medicamentos que vamos a tener como posibilidad para el tratamiento de los pacientes. Como mencionamos, van a hacerse en su mayoría con instilaciones peritoneales, y su dosis va a depender de si esa diálisis es continua o es intermitente. Entonces, en cuanto al tratamiento empírico que vamos a poder hacer en estos pacientes,
va a ser muy importante tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que deben iniciarse lo más pronto que sea posible, y lo segundo es que el tiempo de estancia de esa instilación debe ser entre 3 y 6 horas. Adicional a esto, debemos tener en cuenta que tenemos que hacer un cubrimiento para gram positivos y para gram negativos, y pues que esto se va a hacer también dependiendo de la historia clínica y del contexto que tenga el paciente. Lo que recomiendan en la guía, que esta es del 2012, sería iniciar con la monoterapia con cefepime. Sin embargo, hacen la salvedad de que en las instituciones en las que haya más de un 10% de presencia pues, de Staphylococcus aureus meticilino resistente, debería considerarse adicionar vancomicina. Si el uso de cefepime no está disponible en esa institución, debe hacerse un cubrimiento para gram positivos con cefalosporinas de primera generación o glucopéptidos, y en los gram negativos se puede utilizar ceftazidima o aminoglicósidos. Cuando ya tenemos un cultivo que nos muestra una bacteria gram positiva, en estos pacientes entonces debemos detener el uso del cubrimiento para gram negativos, y debemos tener en cuenta que este tratamiento debe hacerse por 2 a 3 semanas. Entonces vamos a tener que, si logramos aislar Enterococcus o Streptococcus, debemos entonces iniciar el manejo con ampicilina. Si son resistentes a ampicilina, considerar iniciar vancomicina. Y si el germen es resistente a vancomicina, inicio de daptomicina o linezolid. Si se aísla un Staphylococcus aureus meticilino resistente, vamos a descontinuar pues cefazolina o cefepime, vamos a iniciar vancomicina. Aquí en los pacientes que sean alérgicos a los glucopéptidos, vamos a iniciar la clindamicina. Y cuando haya una pobre respuesta a este manejo que estemos generando en el paciente, principalmente dentro de las primeras 72 horas, podríamos considerar adicionar rifampicina. En Staphylococcus aureus meticilino sensible, discontinuaríamos pues el uso de vancomicina e iniciaríamos el tratamiento con cefazolina o cefepime, y cuando se aísla pues otra bacteria gram positiva, ya se haría de acuerdo a su patrón de sensibilidad. Cuando hablamos de un germen gram negativo, vamos entonces a eliminar en este caso el cubrimiento que se estaba haciendo para gérmenes gram positivos. Aquí entonces si aislamos pseudomonas, vamos a continuar ese tratamiento que estábamos haciendo previamente empírico con cefepime o ceftazidime, y se consideraría adicionar un segundo agente dependiendo pues del patrón de sensibilidad. Si se aísla E. coli, Proteus o Klebsiella, se continuaría con cefepime, ceftazidime o cefazolina si son susceptibles. Y cuando se aísla, pues ya otro tipo de bacteria gram negativa se haría también de acuerdo al patrón de sensibilidad que tengan. En este caso también el tratamiento va a ir entre 2 a 3 semanas dependiendo del germen que podamos tener, como lo vemos al lado derecho. Otra cosa importante es que cuando los cultivos iniciales están siendo negativos para las bacterias o para estructuras micóticas a las 72 horas de la incubación y hay mejoría clínica en el paciente, lo que recomiendan es continuar la terapia antibiótica empírica que ya se estaba utilizando o continuarla con cefazolina o glicopéptido durante 2 semanas. Y en cuanto a las infecciones en donde se identifican estructuras micóticas en el gramo, en el cultivo, lo que se considera es añadir el manejo antifúngico, iniciando con fluconazol, y como ahorita ya lo había mencionado, esta va a ser una condición en la que hay que hacer una extracción temprana del catéter, y debe también entonces darse 2 semanas o más de este antifúngico después de haber retirado el catéter o después de haber comenzado a obtener una mejoría clínica en el paciente. Estas van a ser entonces las indicaciones que vamos a tener nosotros para retirar el catéter. Digamos que van a indicarnos la urgencia o no de hacerlo, y los pacientes en que podemos poner inmediatamente nuevamente pues otro catéter y en los que tenemos que esperar un poco más. Entonces, los que definitivamente deben retirarse estos catéteres van a ser en peritonitis bacterianas refractarias, que estos básicamente van a ser una falla en la mejoría, una falla en el aclaramiento de ese líquido pues efluente después de 5 días de estar dando un antibiótico que es apropiado para ese paciente. Y ahí podríamos volver a colocarlo después de 2 a 3 semanas de haber pasado pues el tratamiento con estos pacientes. El otro va a ser la peritonitis fúngica, que como ya lo vimos, pues en esos pacientes debemos retirar el catéter y se puede volver a colocar después de 2 a 3 semanas. Y los otros van a ser los pacientes que tienen una infección de la tunelización o infección del sitio pues, externo pues, de la colocación del catéter,
con Staphylococcus aureus principalmente y con Pseudomonas aeruginosa, en donde se obtenga el aislamiento en esa lesión externa del mismo germen de la que se está obteniendo dentro del líquido peritoneal. En cuanto a la peritonitis secundaria, entonces vamos a tener que va a ser causada por contaminación microbiana, generalmente va a darse por una extensión de un proceso supurativo de localización intraabdominal o por perforación del tracto gastrointestinal. Este entonces puede ser por un origen traumático, quirúrgico, isquémico o espontáneo. El origen va a ser por contaminación peritoneal directa y los mecanismos locales para evitar la infección lo que van a tratar primero es de hacer un absceso intraabdominal en donde sea un poco más localizado, pero cuando falla, como ya lo habíamos mencionado, va a darse una peritonitis generalizada, como pues en estos casos. La etiología va a ser polimicrobiana, se menciona que se aíslan hasta 5 a 10 especies por cada muestra, depende de la localización del foco primario, del lugar de adquisición de este y las posibles modificaciones de la flora que se hayan tenido por ejemplo, pues manejo antimicrobiano previo o pues comorbilidades del paciente. Dependiendo del sitio donde provenga, va a ser, digamos que la caracterización pues, de estos microbios. Vamos a tener entonces que cuando proviene de esófago, estómago y duodeno, los más frecuentes van a ser gram positivos como Streptococcus lactobacillus y Coccus anaerobius. Cuando vienen del tracto biliar, pueden ser por Escherichia coli, por Klebsiella o por Enterococcus. Intestino delgado, pueden ser entonces Escherichia coli, Klebsiella, Lactobacillus, Streptococcus, difterioides y Enterococcus, y cuando provienen de ileum distal y de colon ya van a predominar aquí los anaerobios, como los bacterioides, como Prebotella, y los facultativos como E. coli, Proteus, Klebsiella y Enterococcus, que van a ser de los más significativos en estos casos. Hay unos que van a ser entonces del origen comunitario, que son los que estábamos mencionando hasta este momento, pero también vamos a tener que tener cuidado con los que son de adquisición asociada a los cuidados en salud y los que son comunitarios que ya han recibido una presión antimicrobiana previa. Entonces, lo más importante aquí para adicionar va a ser principalmente la presencia de levaduras como cándida y las enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, la AMC o carbapenemasas incluso, y además Staphylococcus aureus meticilino resistente. Las manifestaciones clínicas aquí van a ser muy similares a las que previamente habíamos descrito en los otros tipos pues, de peritonitis. El diagnóstico microbiológico va a darse de una muestra del líquido peritoneal o del exudado purulento pues, por punción, laparoscopia o por cirugía abierta si se necesita. Y se debe tomar un hemocultivo que en realidad va a ser positivo pues hasta en un 25% apenas, pero es muy recomendable tomarlo principalmente en pacientes que estén haciendo signos pues de sepsis y pues con presencia de fiebre. En cuanto a su tratamiento, entonces, como en todas las otras, vamos a tener que hacer la monitorización de constantes vitales, reanimación hídrica, el uso de antimicrobianos pues, de forma oportuna, drenaje percutáneo que va a ser también de lo más importante, o drenaje quirúrgico laparoscópico o abierto si es fallido el drenaje percutáneo o dependiendo pues, de las condiciones del paciente. Para el origen comunitario, la antibiótico-terapia se va a basar en uso de carbapenémicos o piperacilina tazobactam, y para el origen hospitalario, principalmente la combinación de cefepime y metronidazol. La peritonitis terciaria, como lo mencionábamos, entonces va a ser una infección que persiste o que recurre al menos después de 48 horas de estar recibiendo un manejo adecuado para uno de los dos tipos previos de peritonitis que mencionábamos, primaria o secundaria. Va a indicarnos entonces una falla en el control del foco, un fracaso del tratamiento antimicrobiano o un fracaso de los mecanismos defensivos que se estaban tratando de generar. Va a ser más común que se presente esto en los pacientes que están críticamente enfermos o en los pacientes que son inmunodeprimidos por alguna causa, y generalmente estos microorganismos van a ser multiresistentes precisamente por toda esa presión antimicrobiana que se les estaba dando previamente. Entonces aquí generalmente vamos a tener un líquido serohemático que puede ser estéril o sin aislamiento pues, de microorganismos o con aislamiento de patógenos. Aquí van a predominar los gram negativos como Enterobacter, los patógenos nosocomiales multiresistentes, como lo mencionábamos, como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Además de los gram positivos, como Enterococcus, Staphylococcus aureus, que generalmente va a ser también meticilino resistente, y especies de Candida no albicans. Las manifestaciones pues, van a ser principalmente un paciente que generalmente es posquirúrgico, con persistencia de fiebre, con síntomas abdominales persistentes, con aparición de signos de sepsis y con probable asociación con falla multiorgánica.
El tratamiento, entonces, de acuerdo a las condiciones que ahorita mencionamos y con los cubrimientos que vamos a tener que hacer para estos gérmenes que van a tener una presión antimicrobiana previa, entonces, lo que más aconsejan aquí es el uso de carbapenémicos asociado a daptomicina o glucopéptidos y con el uso de antifúngicos. U otra opción que también nos mencionaban era el uso de metronidazol con un aminoglucósido antiseudomónico o Astronam asociado al Linezolid o daptomicina y asociado con el antifúngico, que aquí lo que recomiendan es iniciar con fluconazol. Y tenemos los abscesos intraperitoneales, que van a ser entonces colecciones purulentas que van a estar rodeadas de paredes fibrosas por extensión de procesos inflamatorios locales como apendicitis, diverticulitis ya en los pacientes adultos, colecistitis, pancreatitis, traumatismos abdominales, perforaciones o complicaciones de una cirugía abdominal que se haya hecho previamente. Pueden representar entonces una reacción defensiva ante un proceso infeccioso peritoneal difuso y que se logra, digamos que cierto freno pues, de esa infección para no llegar a peritonitis como ya ahorita lo habíamos visto. Estas infecciones van a ser polimicrobianas, digamos que dentro de los más frecuentes aquí, de los que más debemos tener pues, en consideración, van a ser los microorganismos facultativos como E. coli y Enterococcus, anaerobios como Bacteroides fragilis, y vamos a tener en pacientes posoperatorios o que hayan utilizado antimicrobianos previos, vamos a tomar un predominio de microbios como los que se tenían en la peritonitis terciaria. Además de eso, en pacientes que tengan abscesos pélvicos secundarios a enfermedad pélvica inflamatoria, tener en cuenta clamidia, trachomatis o Neisseria gonorrea, y traumatismos penetrantes en los que se debe considerar muy frecuentemente pues, la presencia de Staphylococcus, principalmente Staphylococcus aureus. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues van a depender en realidad del proceso desencadenante que esté generándonos esta patología. Vamos a tener fiebre, náuseas, emesis y dolor abdominal persistente como en las previas. Y es muy importante en los abscesos subfrénicos de localización subfrénica, los hallazgos torácicos de afectación pulmonar y o pleural, pues por la misma contigüidad. En cuanto a la imagenología, la elección va a ser la tomografía abdominal. El diagnóstico microbiológico, como ya en las previas lo mencionamos, va a ser una muestra por punción, un drenaje percutáneo guiado por imagen o quirúrgico si es necesario. Y el tratamiento que vamos a dar a estos pacientes no va a diferir en realidad mucho a los que previamente habíamos visto ahora, que van a ser los antimicrobianos con el uso de carbapenémicos o piperacilina tazobactam y pues el drenaje guiado por imagen o de forma quirúrgica dependiendo de la condición del paciente. Esto es entonces lo que tenía sobre infecciones intraabdominales. No sé si el doctor Juan Pablo tenga algún otro comentario adicional. Ana, excelente presentación. Es un tema bastante amplio y mira que lo supiste sintetizar muy bien. Te felicito. Muy buena presentación. Muchísimas gracias. No sé si los colegas que están presentes tienen algún tipo de dudas, preguntas, inquietudes.